sobre cómo los chistes racistas dejaron de dar risa. De eso hablaremos aquí, en el Rincón Cinéfilo. La forma del agua es un filme de Guillermo del Toro, cuya película previa fue La Cumbre Escarlata. Los protagónicos son interpretados por Sally Hawkins y Doug Jones. Es una producción de Estados Unidos y Canadá del 2017, a la que le doy una calificación de 4 estrellas y media. Personalmente, creo que esta década para Guillermo del Toro fue un poco desperdiciada. Comandó cine de terror y animación que se aleja de la perversidad que había logrado con sus primeros filmes fantásticos. La Cumbre Escarlata fue su retorno autoral al cuento de hadas oscuro del que es principal representante, pero La forma del agua es un acento de su especialidad y mayor maestría en los elementos que verdaderamente le emocionan y dominan. Al hablar de cuentos de hadas, es una tradición extensa, pero que puede ser para muchos su primer acercamiento como niños a un relato o ficción. Del Toro nos vuelve a presentar a un universo de estos aires, pero contando ahora con una carga significativa bastante presente. Él lo dice en una entrevista: La forma del agua es un cuento de hadas para tiempos problemáticos. Es por ello que la premisa de una mujer que se enamora de una criatura acuática me parece un postulado menor en todo lo que ocurre. Más que ver al monstruo como tal, este representa a un ser diferente e implica la suposición de cómo lo trata cada parte. Aquí el villano es logrado por la construcción tradicionalista estadounidense que arrastra. Es un gran villano, no por lo siniestro, como el otro gran villano de El laberinto del fauno. Tampoco por ser contrincante que cause dilemas a la protagonista, sino por la lucha ideológica que conlleva al anteponerlo a Elisa y su círculo. La protagonista es interpretada por Sally Hawkins, de actitud tierna y contenida. Podríamos decir que es el sello de personajes de la actriz. Tiene una rutina muy marcada en la que se prepara para trabajar y viajar en autobús en una ciudad sumida en un atardecer y anochecer perpetuo. Es muda, pero se comunica con sus dos personas más cercanas, Giles y Zelda. Ellos tres son motivo de discriminación, tabuización y abuso tácito frente a una sociedad que los clasifica y que no ha abierto su tolerancia y pensamiento. Este tipo de implicaciones los aborda la película para intentar ser una especie de tratado humanitario, más que ser un filme propagandístico o que quiera ser políticamente correcto para un público más tolerante. Se siente con aires muy románticos. Es un romanticismo que, más que referirse al afecto, es una perspectiva emotiva, incluso por momentos ingenua, que se entrelaza con el tono maduro del cuento de hadas, en el que el sexo tiene un rol constante en las situaciones, ya sea en la dominancia que el hombre se dé a sí mismo, o como una especie de necesidad básica en la rutina de Elisa, o incluso en el porte y modo de pararse de la criatura acuática que implica una especie de hombría. Eso es lo especial en esta película. No es fantasía fortuita, tiene elementos que la vuelven un producto metafórico y más destinado para adultos, aunque al analizarse uno puede ver que la cuestión de los monstruos que se le adjudica a Del Toro es más un puente al discurso más grande. Eso no evita que este universo se perciba totalmente del cineasta, lo que implica el departamento de arte de esta película, escenarios, peinados, vestuarios, arte conceptual, nos remite a los universos en los que ha trabajado antes Del Toro. A pesar de ello, la ciudad de Elisa tiene sus elementos propios, como la paleta de color de verdes y azules, los escenarios de madera en los departamentos, contra el metal e industrialización del laboratorio donde trabaja, aunque la ambientación es mera excusa para exhibir un problema de intolerancia y discriminación que existe hoy en día, también hay una fuerte nostalgia en este trabajo. El cine antiguo, sus producciones bíblicas, épicas y musicales, y el tipo de cine donde se les da su espacio para hacer escenario o incluso un pasatiempo favorito para Elisa. Por eso, el filme, en más de una ocasión, tiene una estructura musical, o incluso pareciera que está a punto de empezar un número musical. Aquí vale destacar el score compuesto por el experimentado Alexander Desplat, que vuelve una tonada silbada un leitmotiv, emotivo y acorde a la sensación del filme, pero que con su instrumentalización afrancesada, junto con las referencias mencionadas al cine, remite de alguna manera a Hugo de Martin Scorsese. Del Toro demuestra que es un cineasta que nunca perteneció a México, país del que fue víctima
de sucesos violentos y consternantes. Esto se nota en su dominio del lenguaje para contar historias. En los aspectos emotivos y de mensaje político son una tradición más estadounidense, pero que Del Toro ha pulido y logrado incrustar los elementos que admira desde su niñez.